Bien, pues buenas noches, mi querido y amado grupo. Ustedes son de diversas ciudades, diversas congregaciones, diversas historias de vida y es un honor tener un grupo que no es homogéneo, sino heterogéneo de diversas personas. Y vamos a continuar hoy, esta noche, con el tema de los 5 ministerios. Hemos ya ido viendo un poco más profundo la explicación del ministerio del apóstol, luego vimos el ministerio del profeta y ayer vimos del evangelista. Eh, Ahora vamos a ver el ministerio del pastor y espero que del maestro, ¿verdad? Entonces, recuerden que estamos ubicados en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, tomando como nuestro texto áureo Efesios 4:11, que dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y hoy vamos a entrar con el don ministerial del pastor. Ahí mismo en Efesios 4:11 nos dice, y Él mismo constituyó a otros pastores, pastores. En griego la palabra pastor es poimen. Poimen, si quiere usted aprender griego, diga ya en casa poimen. Y se refiere al hombre que es capacitado, llamado por Dios, por su gracia divina, que tiene el encargo de Dios de velar por la iglesia, por su iglesia, ¿no? Hay un versículo que siempre me ha impactado mucho, creo que no está en el libro, lo debí de haber puesto, quizá en la próxima edición, es Jeremías 3:15. Es un versículo muy importante porque es una promesa profética de Dios, ¿no? Dios le habla al profeta Jeremías y le dice que le dé al pueblo, les daré pastores. Fíjate qué bueno, o sea, es Dios el que da pastores. Les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Estoy leyendo la versión NTV. Entonces Dios dice, les voy a dar pastores conforme a mi propio corazón. ¿Ve? Qué importante, qué hermoso es esto, que Dios mismo dice, les daré pastores, ¿no? Déjeme ver, algo me pasó aquí con la diapositiva. Entonces, vean ustedes, vamos a hablar de el pastor. El pastor Poimen decía, es el hombre capacitado por la gracia divina que va a tener el encargo de Dios de velar por la iglesia, ¿no? De buscar, de buscar a la oveja perdida, porque hay ovejas que luego se pierden, se salen del rebaño. El rebaño es considerado el grupo cristiano, ¿no? Que Dios le encarga a un hombre, ¿no? Del cual él no es propietario, porque las ovejas son del Señor Jesucristo. Pero hay hombres dedicados a proteger el rebaño de muchas cosas, por ejemplo, de los lobos. El pastor va a guiar, el pastor va a proteger, ¿verdad? El pastor va a traer muchas cosas muy hermosas, eh, como traerle dedicación a la iglesia del Señor. No sé si se está viendo
am, mi rostro ahí en la presentación, no lo sé, como No, ese que, está el significado del pastor. ¿M? ajá. Y la Ah, en la Es, fotografía parte superior, en la sí. parte superior derecha, sí está su rostro. bueno, bueno, yo no me veo, pero bueno, ya estaremos viendo. Bueno, ahí estamos en un lugar bautizando a un joven, voy a cometer una indiscreción. Él era, pues era un delincuente, era un muchacho que se arrepintió ante Cristo, lloró su pecado, lo habían reclutado para ser un halcón, es decir, alguien que observaba para movimientos eh, criminales, pero Jesús lo alcanzó. Jesús lo alcanzó. Y lo alcanzó porque le gustó una chica de la iglesia, así como que se enamoró, pero luego se enamoró de Jesucristo al oír la palabra, ¿no? Y ahí lo estamos bautizando en un agua de deshielo del Popocatépetl. Axocopan se llama el manantial, ¿verdad? Es totalmente agua fría, 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 ¿no? Bueno, entonces decíamos que el pastor va a estar a cargo de un grupo cristiano, generalmente pues están en un local que le llaman templo. No se le debe llamar iglesia al local. Una cosa es la iglesia y otra cosa es el templo o el auditorio, como quiera usted llamarle. Iglesia es una palabra griega, eclesia, que significa grupo, congregación. Eclesia es congregación en griego, pero para nosotros es la congregación de los nacidos de nuevo. Entonces, el pastor es el encargado de convocar, de guiar, de dar palabra, de proteger a la iglesia, ¿verdad? Eh, Voy a leer un texto maravilloso que está en la primera carta de Pedro 5, 1 al 4, donde les llama a los poimeno pastores, les llama ancianos. Dice Primera de Pedro 5, 1 al 4, si tienes tu Biblia, léela. Dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Ve, este texto es maravilloso en sus contenidos y pues yo que tú en mi Biblia lo subrayaba, ¿verdad? ¿Quién es el príncipe de los pastores? Nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Y hay un premio para los que pastorean, la corona incorruptible de gloria, ¿verdad? El pastor puede estar en zonas rurales, en zonas urbanas, puede estar en zonas semiurbanas. Hay pastores de muchos tipos. Ahí estoy con mis hermanos de una población aquí en Puebla que se llama Tepontla. Tepontla. El que tiene ahí el cuadrito, Leví, unido a Dios, es el pastor. Es gente de, pues, de bajos, escasos recursos, pero con un corazón maravilloso, ¿verdad? Entonces también se les llama ancianos. A un pastor se le puede llamar el anciano de la iglesia.
No está mal decirle anciano, no en el sentido de su edad senil, sino por su sabiduría, por la madurez que le distingue para dar consejo y pastorear. Hay pastores jóvenes que son sumamente sabios por la gracia de Dios y por las experiencias de vida que han tenido también. O sea, la madurez no la da la edad. La madurez la da pues la vida, la experiencia, el carácter. Ya les he dicho que el carácter sí importa, ¿no? En Hechos 20:17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Vean ustedes, Pablo convocaba a los ancianos de la iglesia. El buen pastor, ¿verdad? ¿Qué significa que Jesús es el buen pastor? Eh, la palabra que está traducida en la Biblia dice, yo soy el buen pastor. Realmente debiera de decir, yo soy el pastor bueno, ¿no? O sea, según el orden de los adjetivos, en griego debía de decir, yo soy el pastor bueno, ¿no? Y nosotros lo conocemos, bueno, el buen pastor, es lo mismo, ¿no? Desde el concepto del cristianismo, cuando comenzó la iglesia, el buen pastor, pues es la imagen del propio Jesús de Nazaret en su carácter de pastor, como David, ven que le decían hijo de David, y David era pastor, es alguien que cuida, alguien que salva a su rebaño, alguien que lo lleva a esas aguas eh, frescas, a esos verdes prados, ¿no? Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea, ¿no? Y se asocia a Jesucristo con el pastor que sale en busca de la oveja perdida. Él es el pastor bueno que es capaz de dejar 99 ovejas en el redil por ir a traer una. Seguramente ustedes que me están escuchando fueron esa una. Yo sí. Y sé que el Señor dejó 99 que ya estaban en el redil para ir a buscar a la oveja más perdida. Bendito sea el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y como dice, ¿verdad? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahí está la ovejita tomando las aguas de reposo con el cariño, el amor de Cristo. Confortará mi alma, ¿verdad? Me va a guiar. ¿Por dónde me va a guiar? Por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo, ¿verdad? Aquí cambia ya el tiempo, ya se habla de tú con el Señor, la oveja, ¿verdad? Dice, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Usted sabe el resto del salmo. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, ¿verdad? Hace un momento leímos esta porción bíblica que está en Primera de Pedro 5:14, y vean ustedes que en Hechos 20:28, Pablo, cuando se está despidiendo de la iglesia de Éfeso, les dice, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos
o sea, por pastores, por poimén. Hay varias formas de llamarle, ancianos, obispos, pastores, para sentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, si el Señor ganó la iglesia a precio de su propia sangre, ¿quién es el propietario de cada oveja? Pues el Señor Jesucristo, ¿no? Las ovejas son del Señor, no son propiedad del pastor. El pastor es un hombre solamente encargado, un hombre que fue llamado. Las ovejas del Señor, como seres humanos, son del Señor, pertenecen a Cristo, no pueden ser propiedad del pastor. Esto lo digo con toda la intención de que hay pastores que son muy dominantes, ¿no? Y que piensan que pues son las ovejas, dicen, de mi rebaño. A ver, momento. O quizás sí te han costado tiempo, pues no sé, cuidado, pero finalmente no eres el dueño, ¿no? Hay pastores que por su celo coartan la libertad del creyente, ¿no? Y llegan hasta manipular las vidas, ¿verdad? Son personas que, bueno, pues piensan que las ovejas son suyas, las vidas son suyas, ¿no? No es así, ¿verdad? Es un problema muy común dentro de la iglesia de Jesucristo, ¿no? Anoche comentábamos de un falso profeta, terminamos la clase en la que pues lastimó mucho a la congregación y lamentablemente no quiso arrepentirse aunque se le dio una exhortación. Llega a suceder, ¿no? Em, Esto no lo digo porque hay pastores que son una bendición, pero hay pastores que por su carácter, pues autoritario, ¿no? Y llega a haber, voy a usar una palabra que quizá no le agrade a algunos, en algunas iglesias hay una pastolatría. Ay, ¿qué es eso, hermano Javier? ¿Qué dice usted? Bueno, ya no hay idolatría, pero hacen del pastor un ídolo, ¿verdad? Entonces esa es la pastolatría. Y conste que yo fui pastor, ¿eh? Entonces, se los digo con causa, no porque me adoraran a mí, Dios los libre, yo no fui un pastor perfecto. Yo creo que no hay un pastor perfecto. Hay pastores buenos, muy buenos, pero de veras gente bien preciosa, bien buena. Yo conozco muchos. Por ejemplo, mi pastor, el que me sacó de los malos caminos donde yo andaba, digo, yo me volví pastor porque yo quería ser como él, quería predicar como él, porque era una persona que ganaba los corazones, ¿no? Y sigue siendo, aunque ya está muy viejito y a veces tiene un poquito de que se le olvidan las cosas, pero es un hombre bueno, bueno, pero bueno de Buenolandia, ¿no? De esos, hay pastores que son muy buenos y algunos que, bueno, pues llevan a la iglesia a un sometimiento así medio ciego, ¿no? Pero por eso vamos a ver las tareas del pastor. ¿Qué hace un pastor? Bueno, primeramente el carácter cristiano, ¿verdad? Ahí estoy con un pastor de Veracruz y me dijo, déjeme tomar una foto con usted que está regando. Te digo, bueno, pues órale. Y nos tomamos la foto, una iglesia muy bonita, muy amorosa, en una ranchería perdida en las montañas de Veracruz, ¿verdad? Donde para llegar al culto había hermanos que tenían que venir caminando por veredas, por 2 horas, ¿no?
llegaban al culto el domingo y hoy algunos, ¿verdad? Pues ya ni quieren caminar para venir al culto. Pero bueno, las tareas del pastor es el cultivar el carácter cristiano. El pastor es más que un administrador espiritual, es más que alguien que esté a cargo de la administración espiritual de la iglesia. El pastor es más que un consejero, el pastor a veces la hace de psicólogo, de psiquiatra, de padre, de apapacha, es algo también un predicador. ¿Verdad? Todos los pastores son diferentes, todos. Somos seres humanos. Hay pastores que son excelentes predicadores, ¿no? ¿Sí me entiendes? Te encienden de fuego cuando se suben a un púlpito, la enseñanza, ¿verdad? Pero no son buenos padres. Es decir, no, casi no apapachan, ¿no? Y hay pastores que son muy buenos padres, es decir, van a la casa, toman café, pastel, cómo está la familia, los visitan, ¿no? Pero se suben al púlpito y pues no echan esos mensajes incendiarios, ¿no? Entonces hay diversos tipos de pastores. Yo no sé cómo sean los pastores que me están oyendo hoy o los pastores que tiene cada quien en su iglesia, ¿no? Pero el asunto del pastor es inducir a la iglesia, hombres y mujeres, a cultivar el carácter de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el carácter cristiano. En Tito, en la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, 7 y 8, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Vean que un cultivador de virtudes, ¿no? Del carácter cristiano. Otra tarea del pastor es proclamar la sana doctrina, ¿no? Porque hoy día y siempre ha habido doctrinas raras, ¿no? Doctrinas que confunden, ¿verdad? Entonces el pastor va a proclamar la sana doctrina, a refutar las herejías, ¿no? Por ejemplo, eso de que eh, hay quienes ya están en la iglesia cristiana y creen que María fue siempre virgen y que es corredentora juntamente con Cristo. Pues no, eso no es cierto, eso no está en la Biblia, eso está en la religión. Entonces el pastor debe dar enseñanza, debe ser un hombre conocedor, un lector constante de las escrituras, o sea, debe leer todo el consejo de Dios Antiguo y Nuevo Testamento, de manera que su influencia va a traer conocimiento de Dios a la gente y a la sociedad, ¿verdad? Entonces, ahí en Tito 1, 9, 10 vamos a ver cómo habla de proclamar la sana doctrina, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, sana doctrina, ¿eh? Y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, ¿verdad? Entonces, enseñar la palabra de Dios, ejercer el liderazgo en la iglesia local es parte del pastor. Otra de las tareas, pues es eso, ¿no? Enseñar la palabra de Dios,
ejercer el liderazgo. Ahí tengo dos amigos, los dos son cincuentones, pastores ya maduros, el hermano Moisés, el hermano Lauro. El oficio pastoral consiste en influir a su congregación a través de la enseñanza, de la predicación, del ejemplo, de lo que vean en ti y que sea congruente con su forma de vivir lo que predica, ¿verdad? Que sea honesto, que sea íntegro, no exagerando ni prometiendo demasiado, ¿no? El pastor pues tiene muchas cosas, ¿verdad? No contencioso, paciente, dueño de sí mismo, que evite los conflictos de interés, ¿verdad? Cuando sea necesario, pues repórtelo, busque asesoramiento, ¿no? Ser ejemplo de pureza y sana doctrina, ¿verdad? Entonces, eh, el pastorado de veras que es un trabajo eh, muy especial, muy especial. Es un trabajal, es un trabajo profundo, a veces poco reconocido, poco remunerado. Es un trabajo, vamos a hablar de eso. eh, Debe ser ejemplo en su comportamiento, en su ética, en su moral, ¿no? Por ejemplo, un maestro de matemáticas, ¿qué debe de saber el maestro de matemáticas? Pues álgebra, trigonometría, cálculo vectorial, cálculo infinitesimal, aritmética, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es maestro de matemáticas. El pastor no solamente debe de saber mucho de la Biblia, sino el pastorado va soportado por la moral, su comportamiento moral. Esto es lo que difiere del mundo, ¿no? Tener muy clara esta parte, ¿no? Bueno, la tarea del pastor es velar que todos los creyentes permanezcan en la gracia divina, ¿no? Convocarlos y a veces vamos a encontrar diversos caracteres. Y pues el pastor va a cuidar el rebaño del Señor a su cargo. Es el hombre de Dios asignado a un grupo cristiano y va a velar porque sus congregantes estén seguros, firmes en su vida, prósperos, ¿no? ¿Verdad? Entonces vean ustedes, el libro de Hebreos 12:15 nos dice que los pastores van a velar y dice, miren bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 13:17 dice, textual, ¿eh? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué te parece? Cuando el pastor esté en la presencia de Dios, el pastor puede decir, gracias te doy, Señor, por haberme dado a este miembro de la iglesia, a esta mujer de Dios que llegó a la iglesia, siempre apoyó, siempre estuvo, gracias, Señor. ¿Y qué sería lo contrario? Quejándose. Señor, ¿por qué me mandaste a una persona así? ¿Por qué me mandaste a este tropezadero? Ay, Señor, ¿para eso me llamaste? ¿No? Entonces, no, decía mi pastora, ella es Araceli César, es la esposa del pastor Adolfo Álvarez. Ellos me llevaron a los pies de Cristo hace, ¿cuánto tiempo? Si ya tengo 67,
pues hace como 45 años, casi, ¿no? Eh, Me decía ella, decía, mira, si nosotros no hubiéramos tenido el llamado de Dios, eh, no hubiéramos seguido adelante. Nos hubiéramos dedicado mejor a vender eh, pepitas, bolsas o peines en el mercado, este, porque hay un precio de ser pastor. Eh, Personalmente, en mi experiencia personal, yo soy de los que creen que hay un llamamiento. Esto lo vimos en el curso pasado, Crecer en la fe, el llamado profético. Si no hay llamamiento, mejor no se meta de pastor. Si se va a meter de pastor porque no la hizo en el mundo, porque, pues, porque no la hizo en sus estudios o en sus ventas o en su negocio y dice, pues me voy a meter de pastor. Al fin ya me sé, que los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya, yo me voy a meter de pastor. No, mire, si no tiene el llamado de Dios, quédese donde está. Ser pastor está catalogado dentro de las 4 profesiones más difíciles, de verdad. ¿Debido por qué? Usted me preguntará, a ver, ¿por qué profesiones más difíciles? Bueno, porque un pastor debe ser predicador y a veces hay que predicar 2 veces por semana, entre semana y el domingo es de ley. Debe ser ejemplo. ¿Por qué? Porque está en la mira de todos. Debe ser padre, ¿verdad? Pues si tiene familia, pues tiene que atender a sus hijos, a sus hijas, ser padre, ¿no? Debe ser esposo. Además, es súper recomendable que sea, es más, la Biblia lo dice, marido de una sola mujer, ¿verdad? No se vale que un pastor tenga 2 familias. Debe ser un pastor consejero, saber dar consejos oportunos en el momento. Debe ser también un conferencista. A veces hay que dar alguna conferencia, no precisamente una predicación. El pastor debe ser un planificador de los recursos humanos que hay en la iglesia, de los tiempos, de los meses, de toda la planificación de una iglesia. ¿A poco no es una carrera difícil? Ministro, ¿no? Ya dijimos, visionario, tener una visión hacia dónde va la iglesia, hacia dónde la dirigimos, Señor, cuáles son los pastos verdes que tú quieres. Va a ser un director también, ¿verdad? Le van a llevar casos difíciles. Va a ser un maestro, como yo les dije, bueno, mientras están en la iglesia, yo soy su mentor, usted tendrá su pastor, pero mientras estén aquí en la escuela, soy responsable de lo que se dice y se hace en esta escuela, pero usted pues tiene su iglesia, usted tiene su pastor, ¿verdad? Además, un pastor debe ser amigo, ¿no? Claro que no llevarse de a cuartos con todos, ¿no? Pero sí mostrar amistad. Un pastor debe ser un reconciliador, Dios mío. A veces entre oveja y oveja, entre hermanos, reconciliador conyugal, en este sentido, consejero de matrimonios. Usted sabe que no es fácil. Consejero de jóvenes, válgame Dios, con los jóvenes. ¿Verdad? Además, un pastor debe ser un formador de líderes, un maestro de la Biblia, debe ser un intercesor, alguien que está orando constantemente, ¿no? Y ya párale de contar o le sigo. ¿Por qué?
el pastor es una de las profesiones más difíciles. Debe ser el portero del templo, trae las llaves, el primero en llegar, el último en cerrar. Muchas veces el pastor va a ser el chofer de los hermanos. Hay que darles un aventoncito, ¿no? Muchas veces el pastor va a ser el personal de limpieza, el que va a tener que enjuagar los baños o barrer el templo, etcétera. Por eso es una de las profesiones más difíciles. Pero también es el pastor como ser humano va a enfrentar críticas. ¿A poco no? Una crítica muy frecuente que pasa con nosotros los pastores. eh, yo ya renuncié al pastorado, ¿eh? Yo hubo un momento que le dije al Señor, Señor, ya no. Y el Señor me dio las gracias personalmente. Y seguí con el ministerio profético. Pero bueno, estábamos diciendo que el pastor va a enfrentar constantemente algunas críticas. Por ejemplo, el pastor ni me visita, nunca viene, en todo el año no ha venido una vez, ni conoce mi casa, pues si no lo invita. Luego, el sermón no me llena, el sermón no me llegó. Quién sabe qué tiene, pero no me llena. O el culto es muy largo, el culto es muy largo. Ay, ese pastor. Luego, otra crítica muy frecuente, a veces con razón y a veces sin razón. Los hijos del pastor no son un ejemplo según los demás, ¿no? Una de las cosas más difíciles que hay en la vida de un pastor es saber, ¿eh? Que en algún momento puede haber personas que ellos aman, que les entregan su corazón y lo van a abandonar o incluso lo traicionarán. Todo pastor debe saber, vean que no es fácil. El pastor muchas veces es la persona más solitaria de la congregación. ¿Cómo si siempre estás lleno de gente ahí? Está rodeado, pero muy pocas veces la gente está interesada en sus problemas personales, en sus necesidades o aún en sus vidas. Hay gente que nada más va al templo, escuchan, a veces dejan su ofrenda, se van. Y no digamos de las exigencias que las congregaciones ponen sobre los hijos de los pastores. Híjole, qué difícil ser pastor y tener hijos porque les pone una presión social a la iglesia. Bueno, por eso quisiera darte un consejo hoy en esta noche. Si tú tienes un pastor o tienes como amigos a los hijos, a las hijas de los pastores, cuídalos. Cuida al pastor, respétalo, ora por ellos. A lo mejor cambia de carácter, ¿verdad? Porque es otra de las quejas. Ay, es que es muy regañón. Bueno, ora por ellos. Conéctate con la visión que Dios le dio. Respáldalos, respáldalos, sobre todo ámalos. De verdad, son seres humanos igual que usted y como yo, ¿verdad? De igual manera pasan por las mismas necesidades que tú. También hacen pipí, ¿no? Aunque no lo creas. Muchos pastores, por el llamado, han sacrificado comodidades, descanso, vacaciones, planes personales, muchas cosas de su propia familia
por atender el llamado de Dios, porque Dios es bueno, pero también exige, ¿verdad? Mira, valora el tiempo que el pastor dedica a la obra, ¿no? Ay, las oraciones que hace por todos, la carga que lleva voluntariamente en su ministerio. Yo he sido pastor de pastores y todo esto que te lo estoy diciendo, y he sido pastor. em, yo creo que siempre fui profeta, pero me metí de pastor siempre desde niño, siempre tuve algunos eventos proféticos desde niño y jovencito, pero cuando Dios me llamó, fue a través de un pastor y yo dije, bueno, yo voy a hacerlo, porque a la iglesia que pertenecía, pues no había profetas, no, eh, tuve que meterme de pastor y por eso me gusta este versículo de Jeremías 3:15, ¿no? Les daré pastores conforme a mi propio corazón, dice el Señor. Les daré pastores conforme a mi propio corazón que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Esto es por los pastores. Un aplauso para todos los pastores genuinos llamados de Dios. Ahora, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es el buen pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Ya lo dijimos. El poimén bueno, el pastor bueno, es Jesús, Yeshua. Él dijo que el asalariado va a cuidar las ovejas por dinero, a veces por fama, a veces se pone a competir con otros hermanos pastores a ver quién tiene la iglesia más grande, ¿no? Mientras que el verdadero pastor lo va a hacer por amor al Señor, porque Él nos amó primero. Em, Jesús es el dueño de las ovejas y el pastor humano se dedica a cuidar las ovejas del Señor, ¿verdad? Entonces, eh, de verdad, los falsos maestros, los falsos pastores, no tienen esa dedicación que Cristo Jesús sí tiene con nosotros, ¿no? Amarnos, incluso dar la vida por nosotros. Bendito sea Jesús, el buen pastor. No conozco pastor perfecto, empezando por mí. No soy perfecto, lo aclaro con un poquito de remordimiento, pero no, pues tengo que aceptar. No soy perfecto. Bueno, vamos a darle aquí un stop share y darle la gloria al Señor Jesucristo, que Él sí es perfecto. Él es el buen pastor y siempre lo será. Bueno, vamos a darle un, Margarita, un stop.